Sociedad justa o utopía imposible. Y bueno, filósofos de Closet, nos encontramos en una nueva edición de nuestro gran y espléndido podcast. Y para empezar, quería comentarles una pequeña reflexión para el día de hoy. ¿Quién alguna vez se ha peleado con su hermano por la misma cantidad de vida en su vaso, o ha esperado que en el cumpleaños de su amigo, al cortar la torta, uno no se quede con el trozo más pequeño? Bueno, estas son cosas de nuestro día a día, el cual nosotros siempre buscamos que sea lo más justo posible, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando escalamos esta pregunta a la siguiente? ¿Qué es lo que hace realmente justa una sociedad? Y bueno, para desentrañar las distintas aristas de este dilema nos acompañan ni más ni menos que dos investigadores que nos presentarán dos visiones totalmente contrapuestas sobre el cómo debería de funcionar una sociedad. Por un lado, saluda a Martina Muñoz, quien siente una gran inclinación en las posturas de John Rawls y John Finnis. Ella, y por lo que me han contado detrás de cámara, aunque no quiero hacerle muchos spoilers, defenderá la habilidad táctica de construir una sociedad verdaderamente justa mediante el orden institucional, la imparcialidad y la racionalidad. Algo que, bueno, la verdad me parece bastante llamativo el cómo se puede llegar a construir una sociedad así, en base a esos tres principios. Y bueno, ahora con una idea totalmente contraria nos acompaña Martin Johnson, quien es conocido por su postura inclinada hacia la polémica, como dirían los jóvenes de hoy en día, o más específicamente hacia Chantal Mouffe, el cual no se encuentra muy de acuerdo con ciertas posturas que buscan una armonía perfecta, un tanto similar a la de Martina, y que el conflicto es algo natural del ser humano. Pero es por esto que los hemos invitado y para ver qué ideas tan ingeniosas pueden salir de aquí. Y bueno, Martina, preséntate. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jonathan. Un saludo también para ti, Martín, y para quienes nos estén escuchando. Soy Martina Muñoz, una académica interesada en John Rawls y Finnis, así que, bueno, me encuentro con bastante expectativa en este debate, la verdad. Y bueno, como ya mencionó Jonathan, voy a defender una postura que quizás suena optimista, pero que me parece necesaria. Una sociedad justa sí puede construirse, no como algo perfecto, pero sí como un horizonte real, si tenemos instituciones imparciales y leyes orientadas hacia bienes comunes básicos. Y bueno, Martín, preséntate. Hola Jonathan, hola Martina. Primero que todo, muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí debatiendo con ustedes. Ojalá me inviten más seguido. Y bueno, para ir directamente al grano y fijar mi postura, creo que debemos aceptar algo. La armonía absoluta simplemente no existe en la realidad. Pensar que podemos borrar las diferencias y los conflictos sociales disfrazándolos de una neutralidad falsa es ignorar cómo funciona realmente la política. Al final, intentar construir esa justicia perfecta y puramente racional se termina convirtiendo en una utopía imposible de alcanzar. Mira, empezaste con todo, ya bueno. Martina, ¿qué tienes que decir contra esto? Bueno, frente a la postura más escéptica de Martín, yo defendería que una sociedad justa sí es posible, aunque no sea una sociedad perfecta ni completamente libre de tensiones. Para explicar esto, me apoyo primero en John Rawls. Rawls plantea una idea muy interesante. Si tuviéramos que diseñar las reglas de una sociedad sin saber qué lugar vamos a ocupar en ella, probablemente elegiríamos principios más justos. Es decir, si no sé si voy a nacer en una familia con recursos o sin ellos, si voy a tener muchas oportunidades o muy pocas, entonces no me va a convenir crear reglas que solamente favorezcan a los más privilegiados. A esto, Rawls trabaja con la idea de la posición original y el velo de la ignorancia. Lo importante aquí es la imparcialidad. Una sociedad justa necesita reglas que estén hechas solo desde el punto de vista de quienes ya tienen poder o ventajas, sino desde una mirada que proteja a todos, especialmente a quienes estén en una peor situación. Ahora bien, creo que esta es una idea que puede complementar John Finnis. Finnis nos recuerda que la justicia no se reduce solamente a repartir bienes materiales o crear procedimientos. Una sociedad justa también debe proteger condiciones básicas para una vida humana digna, como la vida, el conocimiento, la amistad, la participación en comunidad y la razonabilidad práctica. Es por esto que desde mi postura, Rawls y Finnis permiten pensar en una sociedad justa como algo posible. No porque todos pensemos igual, sino porque podemos construir instituciones que pongan límites al abuso, protejan la dignidad humana y orienten la vida social hacia bienes básicos compartidos. Mira, me parece sumamente interesante lo que me dices.
que me llama la atención es cómo una sociedad puede llegar a este consenso, considerando que, pucha, bueno, no somos una civilización particularmente pacífica, y esto se ha visto durante el transcurso de los años, durante guerras o diferencias políticas, que han separado incluso países. Entonces, ¿cómo logramos llegar a esta situación imaginaria? Siendo que en una situación empírica los intereses por el poder suelen romper dicha sociedad imaginaria. No obstante, antes que me contestes, creo que Martín está ansioso por seguir profundizando esto. Bueno, no te quito más tiempo, Martín. Cuéntanos. Ya, mira, sí, entiendo perfectamente qué es lo que te inquieta, Jonathan. Y de hecho apunta a lo principal de mi argumento. Coincido totalmente contigo en esto. Siento que el modelo que define Martina tiene una especie de ingenuidad sobre cómo somos los seres humanos en la realidad. Creer que podemos armar una sociedad libre de conflictos es una utopía imposible, porque deja completamente de lado el deseo humano, nuestras pasiones colectivas y el hecho de que siempre va a existir un otro o alguien que no cabe en estos moldes perfectos que intentan imponernos. Para que se entienda mejor, aquí es donde entra mi filósofo favorito, Chantal Mouffe, con su idea del pluralismo agonístico. Ella básicamente destruye esta fantasía liberal. Nos muestra que los problemas políticos no se resuelven simplemente sentándose a tomar un café para lograr un consenso puramente racional, ni fingiendo que las instituciones son totalmente neutrales, cosa que no son. La política, en su esencia, está hecha de antagonismos. Es una tensión inevitable entre proyectos sociales, o sea, de sociedad que muchas veces simplemente no son compatibles. Pensar que un simple contrato social como este velo de ignorancia va a disolver mágicamente sus identidades, sus religiones o sus formas de ver el mundo es una ilusión demasiado ingenua. La tensión y las diferencias frente a ese otro son parte de nuestra naturaleza, son una constante y una verdad. No se puede borrar de un plumazo firmando un decreto nomás. Ya. Creo que ahora entiendo a lo que te refieres y bueno, creo que lo explicas de una manera que deja claro las falencias de Martina y que sitúa el debate en un realismo político innegable. A ver, entiendo lo que quiere decir refiriéndote a Mouffe respecto a que el pensamiento liberal comete un error al intentar borrar o camuflar el conflicto bajo la alfombra de los procedimientos. Sin embargo, si consideramos que los seres humanos estamos en constante conflicto, no nos ponemos a caer en una espiral de violencia descontrolada o en la más absoluta imposibilidad de gobernar un país. Y bueno, te pido que sigas profundizando ya que me dejaste con una gran intriga sobre este planteamiento que pusiste en la mesa. Ya, sí, mira, es que... A ver, si me permite intervenir antes de que Martín responda, Jonathan, creo que aquí hay un punto importante. Yo entiendo la crítica de Mouffe y estoy de acuerdo con que el conflicto existe. Sería ingenuo pensar que una sociedad puede borrar todas las diferencias, todas las pasiones, todos los desacuerdos. Pero justamente porque existe conflicto necesitamos esta institución imparcial y ciertos principios comunes. Si dejamos todo solo en la disputa, en la tensión o en la fuerza de cada grupo, corremos el riesgo de que termine imponiéndose quién tiene más poder, más recursos o más influencia. Rawls no busca eliminar las diferencias, sino crear reglas que permitan convivir de forma más justa a pesar de esas diferencias. Y Finis ayuda a recordar que hay bienes humanos básicos que deben ser protegidos, incluso cuando la sociedad está dividida. Bueno, entonces para mí, el problema de la postura de Martín es que, si bien reconoce correctamente el conflicto, puede quedar corta al explicar qué límites concretos impiden que ese conflicto se transforme en abuso o caos. La justicia necesita reconocer el desacuerdo, sí, pero también necesita un marco racional que proteja la dignidad del otro. Sí, entiendo tu preocupación, Martina, pero creo que estás malinterpretando lo que busca el pluralismo agonístico. En lo que se equivoca esta visión liberal es creer ingenuamente que la neutralidad de estas instituciones que nos presentas existen en la realidad. En la práctica, estas estructuras que nos presentas como súper imparciales y técnicas no tienen nada de neutras. Muchas veces terminan escondiendo relaciones de poder muy desiguales y terminan siendo ellas las que deciden desde arriba, por ejemplo, qué temas se pueden debatir y cuáles simplemente quedan excluidos. Y quiero ser muy enfático en responder la duda de Jonathan y algo que iba a decir antes de que me interrumpieran. Mira, el objetivo de Chantal Mouffe no es para nada provocar una guerra civil ni destruir el Estado.
Su propuesta es tomar ese antagonismo destructivo y transformarlo en lo que ella llama un agonismo democrático. ¿Qué significa esto? Que la tarea de la democracia no es barrer el conflicto bajo la alfombra para simular una paz de mentira, una paz artificial. Su tarea debería ser que tengamos canales institucionales para que dejemos de ver al que tiene otras ideas como un enemigo total a los que hay que destruir o censurar, y empecemos a reconocerlos como verdaderos adversarios. Un adversario es alguien con quien yo debato con toda la fuerza en el espacio público, pero al que nunca le voy a negar su derecho para defender sus ideas o proyectos de sociedad o interrumpirlo. Intenta al final crear una competencia. Al final no estamos borrando el conflicto, simplemente lo estamos redirigiendo de una forma pacífica y democrática. Parece que se armó un interesante debate y algún que otro pique. Pero bueno, para irnos calmando y para que nuestros oyentes nos entiendan más que nada, creo que sería bueno sintetizar sus choques de visiones. Quiero hacer notar a todos nuestros auditores la magnitud del problema que tenemos enfrente. Es como si hubiéramos juntado agua y aceite. Escuchándolo, siento que en cualquier momento podría ocurrir un estallido. Pero tranquilos, que nadie se lo ha herido aquí. Me parece interesante que Martín vea la justicia como un constructo de la razón, de Martina, que ve como un constructo de la razón y el orden institucional que busca la estabilidad, mientras que Martín ve más la justicia como la aceptación honesta de la diversidad, las pasiones y las fricciones del desacuerdo como motor democrático. Pero bueno, para ir concluyendo nuestro programa, les solicitaré a ambos una breve reflexión final de aproximadamente 30 segundos, llevando toda esta densidad teórica a nuestra realidad concreta. Entonces, ¿es posible construir una sociedad justa en el Chile actual? Comenzamos contigo, Martina. Bueno, yo respetando totalmente el punto de vista de mi contraparte, también considero personalmente que sí es posible construir una sociedad más justa en Chile, pero no entendida como una sociedad perfecta o sin conflictos. Chile tiene tensiones reales sobre igualdad, libertad, derechos sociales, seguridad y bien común. Sin embargo, eso no significa que debamos renunciar a la idea de justicia. Desde RAUL necesitamos instituciones que no estén diseñadas solo para quienes ya tienen ventaja, y desde Finis necesitamos leyes que no olviden los bienes humanos básicos que permiten una vida digna. Entonces, para mí, una sociedad justa no es una utopía imposible, es una tarea difícil, siempre incompleta, pero posible si combinamos imparcialidad, derechos, bienes humanos básicos y respeto por la dignidad de cada persona. Muchas gracias, Martina. A ver, Martín, ¿qué tienes que decir? Mira, yo creo que Chile recién va a alcanzar una madurez democrática real cuando nos demos cuenta de que eso de buscar un consenso absoluto y pacificado es simplemente una fantasía muy ignorante. La sociedad justa que buscamos no van a ser de un contrato firmado en el vacío, van a ser de cuando seamos capaces de aceptar que el conflicto social es algo vivo. Tenemos que dejar que las demandas de los grupos históricamente excluidos choquen, que se expresen y que tengan voz en el debate público, reconociéndolos precisamente como adversarios legítimos. Solo cuando entendamos que el debate es parte de nuestra naturaleza, podemos avanzar hacia una justicia que sea real y no un simple espejismo. Agradezco profundamente la reflexión de ambos. Y mira, creo que tras escuchar con atención los argumentos e identificar los pros y contras de cada modelo, creo que ya es posible concluir que la resolución de este dilema quizás no se encuentre en la adopción dogmática de una sola postura, sino en un delicado y complejo equilibrio a aceptar, porque, por un lado, la experiencia histórica nos demuestra que requerimos de forma indispensable la decisión moral, normativa y racional que proponen John Finis y John Rawls, o lo que dice Martina al fin y al cabo, Martina. Es decir, necesitamos un marco de leyes estable, una estructura de derechos fundamentales y un sentido del bien común para no caer en la anarquía desregulada. No obstante, a ese armazón institucional, yo creo que debemos inyectarle con urgencia la dosis de crudo realismo que le aporta Chantal Mouffe, porque yo creo que debemos de asumir con madurez cívica que el conflicto y la discrepancia radical siempre van a existir,
y que la paz social, bueno, no se logra silenciando al disidente bajo una falsa neutralidad. Porque yo creo que también, compartiendo lo que dice Martín, es lograble ofreciendo canales democráticos amplios para encauzar esas pasiones. El punto de encuentro, por tanto, radica en comprender que las instituciones racionales son el escenario necesario, pero el conflicto agonístico es la obra viva que se envuelve dentro de ellas. Y bueno, yo creo que de esta manera ponemos a fin a la presente edición de nuestro programa entre Martina Muñoz y Martín Johnson. Gracias por este debate de altísimo nivel filosófico. A todos nuestros auditores los dejamos cordialmente invitados a suscribirse y seguir nuestro canal del podcast. Pero antes de que se vayan, creo que sería bueno que hicieran las paces tú, Martín, con Martina. ¿Qué tienen que decir? Bueno, la verdad, por mi parte, o sea, encontré, independientemente de todo, que haya momentos más tensos o no, esto fue un debate por mi parte que enriquecedor, que encuentro que es un tema que la postura de mi contrincante, de Martín, como un tema para reflexionar personalmente. Yo creo que es el objetivo igualmente de los debates, poder reflexionar de manera propia nuestra postura e ir mejorándola tal vez, complementándola. Así que no, por mi parte todo bien, las paces, obvio, hechas. Bueno, sí, lo mismo que la Martina, y perdón si en algún momento te pasé a llevar o algo, que la verdad es que me emocioné mucho con el debate, me metí muy en las ideas, y bueno, repitiendo desde el principio, muchísimas gracias, Jonathan, por invitarnos en este capítulo. En verdad estuvo demasiado enriquecedor. Me gustaría que nos siguieras invitando en los próximos capítulos que hagas. Y bueno, ya con esto creo que estaríamos listos para despedirnos. Y bueno, ahora sí les digo que se suscriban, activen la campanita y que estén pendientes de los nuevos videos porque esto va a continuar. Y bueno, adiós. Y con eso, suscríbete y dale like.